Amén. Así que el tema que vamos a estar tocando se llama la frustración. Ese es el tema que vamos a estar tocando en esta mañana, la frustración. No sé si alguien acá en algún momento de su vida se ha sentido frustrado. Creo que todos, en algún momento de nuestras vidas, todos creo que hemos sido víctimas de la frustración. Todos hemos sido víctimas del fracaso, todos hemos sido víctimas de la desilusión, de la decepción. Y algo que debemos tener presente es que nosotros vamos a seguir siendo víctimas de este sentimiento o esta sensación, porque es muy difícil, es imposible evitarla y escapar de este sentimiento. Y es algo que todos experimentamos y vivimos, creo que a diario, y no hay mejor prueba lo que vivimos llegando a la iglesia. Veníamos con la expectativa de un derramamiento de su gloria que se derramó. Queríamos empezar el servicio a la hora, conectarnos con Dios y ¡pum! No hay luz, hermano. No hay mejor prueba para sentirse como frustrado, a seguir sintiendo esa sensación desagradable de todo lo que está sucediendo en esta nación. Los apagones, las luces, el agua, tantas cosas que no ha sucedido como venezolanos, y esa sensación la sentimos en lo más profundo de nuestro ser. Esa frustración, y creo que Dios nos probó en esta mañana, porque creo que todos están aquí a la expectativa, para con Dios, expectativa para la palabra, expectativa para la adoración. Todos siempre vivimos con una expectativa. Por eso la frustración es un sentimiento de tristeza, pero también de desilusión y decepción. ¿Cuántos de los que están acá han experimentado en su vida una decepción? ¿Cuántos han sido decepcionados en su vida? ¿Alguna vez te has sentido decepcionado de alguien? No mira que está a su lado, por favor. Ni al esposo ni a la esposa. Porque la frustración es una respuesta emocional que experimentamos cuando tenemos un deseo o una necesidad y no somos capaces de satisfacer dicha necesidad. Y esto produce en nosotros ira, porque la frustración produce enojo, produce desilusión y decepción. En pocas palabras, la frustración es una sensación incómoda que sentimos dentro de nuestro ser interior. Porque la frustración nos impide superar el fracaso, nos impide superar esa sensación de pérdida. Porque a veces perdemos la esperanza, perdemos la fe, perdemos el ánimo, y eso es algo que usted siente, y es una sensación que es muy difícil muchas veces de superar. También la frustración es una sensación incómoda que nos anula la creatividad, nos anula la inventiva, la imaginación, para conseguir nuevas metas. Eso significa que anula la capacidad para inventar y crear nuevas oportunidades. Eso lo hace la frustración. La frustración también aumenta nuestros complejos. Gente que se siente frustrada, se acompleja de sí mismo, se le baja la autoestima, soy un bueno para nada, nada me sale bien, todo me sale mal en nuestras vidas, soy un fracasado, no voy a poder lograrlo. Porque la frustración trae consigo también complejo, nos hace ineficaces. Cuando usted va desarrollando todo esto, que no puede superar el fracaso, te anula la creatividad. ¿Qué más dijimos el tercero? Aumenta los complejos, pues eso nos hace personas improductivas, nos hace personas inactivas. También destruye la motivación, porque nos desmotivamos ante cualquier situación que podamos enfrentar, perdemos el interés por las cosas que deseamos alcanzar. Por eso hay muchas personas que dicen todo me da igual. Ya perdí el interés de luchar por lo que deseo, por lo que anhelo, por satisfacer una necesidad en mí, y se rinden ante la frustración. Esta frustración también genera sentimiento de ira. Cuando usted está frustrado y se llena de ese sentimiento en su vida, eso produce enojo. Por eso hay reacciones emocionales, porque eso afecta las emociones y usted rápidamente da una respuesta de enojo. Produce ansiedad y depresión, que fue lo que nos habló la hermana Nilda el domingo pasado. Por eso la frustración se conecta con la depresión. Cuando ella dio el mensaje el día viernes, yo le dije, ¿puedes darlo el domingo, Nilda? Y ella me dijo, sí, pastor, estoy lista, vamos a darlo. Porque yo venía con esta palabra y de una u otra manera el Espíritu de Dios nos está guiando y nos está moviendo. Porque Él sabe, Dios sabe,
que en nuestro interior siempre vivimos este tipo de situaciones, de sensaciones, de frustración y depresión y ansiedad. Y eso lo produce la frustración. La frustración también genera impotencia. Y un individuo con estas características se desmotiva y se deprime fácilmente. Con todas estas características que le dije. Esto quiere decir que una persona frustrada puede desorganizarse mental, emocional y físicamente y volverse agresiva, al menos que intente solucionar su problema. Cuando un individuo fluye en medio de esta característica de desmotivación, dice que se desorganiza mentalmente, ya no piensa igual, ya se anula la creatividad, como dijimos anteriormente. Se desorganiza mental y emocionalmente porque la ve todo el tiempo enojada, desmotivada, y también se desorganiza físicamente porque se deprime. Y hasta que uno mismo no intente solucionar ese problema, usted no se va a poder levantar. Porque la frustración es la imposibilidad, es la impotencia que sentimos al no poder satisfacer una necesidad o un deseo. Es la impotencia que podemos sentir todos los padres que estamos acá en esta temporada por la falta de educación de nuestros hijos. Nos sentimos impotentes porque nuestros hijos no pueden estudiar normalmente como se debía estudiar en esta temporada. La educación normal que debían recibir de lunes a viernes, y eso nos da impotencia, la impotencia de querer buscar cupo en algunos lugares y no poder encontrarlo. Eso genera impotencia. La frustración es la impotencia que sentimos cuando deseamos comprar algo y no lo podemos alcanzar. No sé si a usted le ha pasado esa situación alguna vez en su vida. Que usted desea comprar algo para usted, algún vestido, alguna vestimenta, y no lo puede comprar porque no le alcanza el dinero, porque hay prioridades en la vida que hoy en día tenemos que priorizar y tenemos que lograr otras cosas. Eso genera impotencia, genera frustración. La impotencia que se siente al querer salir y despejarnos un rato del trabajo, de nuestra rutina diaria, querer salir de vacaciones. ¿Cuántos de los que están acá quieren salir de vacaciones? Quieren darse unos días en la playa, no sé, en Margarita, por ahí. Pero todos tenemos la necesidad y el deseo de salir a vacacionar. Pero cuando no lo logramos, ese deseo, esa necesidad, eso nos frustra, hermano. En pocas palabras, la impotencia que sentimos de querer tener, querer salir, querer comprar, querer comer y no lograrlo. Porque no solamente tenemos deseo para vestimenta, tenemos deseo para muchas cosas. A veces queremos comer en un rodicio. Eso nos frustra, el no poder ir a un rodicio y disfrutar de un buen almuerzo. Por eso la frustración es la impotencia que se siente de querer tener también un hijo y no poder lograrlo. Y eso nos pasó a nosotros los pastores, como le pasó a Raquel, como le pasó a Ana. Que cuando uno desea tener un hijo y no lo puedes lograr, eso te frustra. Eso te genera incomodidad, impotencia, te genera frustración, depresión, te deprimes. Y en algún momento, viendo todo este tipo de sentimientos que el ser humano pueda sentir, a veces, como dijo la hermana Nilda, a veces no sabemos si estamos frustrados o depresivos. Y sí, a veces estamos depresivos, hermano. Y eso le pasó a Raquel en Génesis 31, pero también le pasó a Ana en 1 Samuel 1:8. Y mire la actitud que tuvo Ana ante la frustración de no poder tener hijos. 1 Samuel 1:8, escuche las palabras de Ana. ¿Por qué lloras, Ana?, le preguntaba el Caná. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos me tienes a mí? ¿Acaso no es mejor tener 10 hijos? Y Ana, en el versículo 10, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. Mire todos los síntomas que presentaba Ana por no tener un hijo. Se sentía, ¿qué? Desanimada. Ana perdió el apetito. Ana se sentía deprimida porque quería tener un hijo y no podía tener un hijo, mientras su hermana Penina sí podía tener. Y dice que ella lloraba amargamente. No sé si en algún momento usted se ha sentido en esta condición
en la que se sentía Ana. Nosotros pasamos por esta condición, nosotros pasamos por esta crisis, esta situación cuando no podíamos tener hijos, la pastora y mi persona. Pasamos casi 6 años, hermano, luchando por tener un hijo. Casi 6 años, hermano, luchando por tener un hijo y no lo podíamos tener. No teníamos esa capacidad de tener ese hijo porque la pastora, para el conocimiento de muchos, tenía una enfermedad que se llama endometriosis y eso le estaba impidiendo tener hijos. Y 7 doctores le dijeron: es imposible que usted pueda tener hijos. Usted es infértil, no puede tener hijos. Porque la endometriosis trabaja, decía un doctor, como un guante, que cuando el espermatozoide entra y va por la trompa o va dirigido al ovario, dice que eso lo atrapaba y no lo dejaba pasar. Y eso nos mantenía frustrados a nosotros como esposos. Pero hay una palabra o un dicho secular que dice que la esperanza es la última que se pierde. Pero eso está en Romanos 5:5, porque es un principio establecido por Dios. Que nuestra esperanza en Dios no acabará en desilusión y no terminará en fracaso, porque Dios nos ama. Y nosotros vimos y hemos seguido viendo el amor de Dios en nuestras vidas. Porque Dios soltó una palabra de esta plataforma. Por eso usted tiene que estar alerta y con su oído agudizado a recibir lo que Dios tiene para nosotros cada domingo. Y Dios soltó una palabra de esta plataforma y dijo: los que confían en el Señor no serán avergonzados. Y esa palabra la tomamos nosotros y confiamos de que Dios no nos iba a dejar avergonzados. Y aún así, con esa palabra, esperando la respuesta de Dios, con la expectativa de que Dios respondiera rápidamente a nuestro deseo de satisfacernos de tener un hijo, tomamos una decisión de, cuando uno va a adquirir un hijo, de adoptar un hijo. Tomamos una decisión, porque a veces la frustración te lleva a tomar decisiones apresuradas. Nos apresuramos y quisimos adoptar un hijo. Y un día antes de ir a la adopción en Barquisimeto de un hijo, el pastor habló con nosotros y nos dijo: no vayan a abortar la promesa que Dios le ha dado. No aborten esa. No está en contra de que adoptemos un hijo, pero él dijo: Dios le va a dar su hijo porque ya Dios lo dijo. Y Dios le dijo a la pastora Milexa en una adoración: tendrás un hijo varón y le pondrás por nombre Jesús. Por eso el hijo se llama Jesús. Jesús Aziel. ¿Por qué Aziel? Porque significa Dios me hizo y Dios lo creó. En medio o en contra de todo pronóstico, Dios nos dio la bendición de tener a un hijo. Y lo seguimos declarando que Jesús Aziel es de propósito, porque Dios lo hizo. Por eso nosotros nos identificamos mucho en aquellos tiempos con esta lectura de Ana, porque Ana, en medio de su frustración, dice que lloraba amargamente. Una persona frustrada siempre llora amargamente, y puede ser que no lo exprese físicamente con lágrimas, pero en tu interior estás llorando amargamente. No solamente por no tener un hijo, sino por quizás por algunas expectativas que has tenido en cuanto a tantas cosas en tu vida y no las has podido lograr. Por eso Ana fue una de las personas que se sintió impotente por la imposibilidad de tener un hijo. La frustración es la impotencia que se siente de querer suplir las necesidades básicas en estos tiempos y no poder suplirlas. La impotencia que se siente de querer tener una relación saludable y no puedes. La impotencia que se siente de querer tener un trabajo, un negocio, una casa, una moto, algo y no puedes. La impotencia de querer estar con alguien que por ahora no puedes estar. Todas estas cosas nos frustran y nos hacen sentir impotentes. Y cuando una persona tiene pensamiento de frustración, lo hace pensar que ya no hay esperanza para alcanzar lo que desea. Pero hoy les traigo una buena noticia a ustedes, iglesia, de parte de Dios.
Y es que nosotros, en medio de cualquier circunstancia que estemos viviendo, tenemos que levantarnos en fe y cobrar ánimo. Porque la Biblia lo dice en Romanos 5:5, que nuestra esperanza en Dios no acabará y no terminará en desilusión, porque Él nos ama. Esto significa que usted y yo no podemos permitir que la frustración determine nuestro futuro. Usted y yo no debemos permitir que la frustración anule nuestro sueño que nos lleva hacia un mañana mejor. Nosotros no podemos permitir que la frustración anule nuestra esperanza, porque la esperanza en Dios es el ancla que va a sostener nuestra vida, va a sostener nuestra barca en medio de la tempestad. La esperanza es el ancla para poder tomar decisiones que nos lleven al éxito en la vida. La esperanza es el combustible que nos puede mover un día a la vez. Por eso, mi querida iglesia, no permita que la frustración del presente anule tu sueño. No debemos permitir que esa frustración nos impida soñar, porque siempre en un mal presente Dios va a traer una promesa para hacerte ver un buen futuro. En un mal presente, en un tiempo de frustración, Dios siempre va a soltar una promesa para hacernos ver un buen mañana. Y la Biblia dice en el Salmo 92:12 que los justos florecerán, crecerán, avanzarán como las palmeras y se harán fuertes como el cedro del Líbano. Esto significa, mi querida iglesia, que aún en tiempo de tu desierto, aún en medio de la tempestad, aún en medio de la sequía que pueda haber en tu vida, en tus emociones, en tu vida espiritual, en tu matrimonio, dice la Biblia que vas a florecer, que vas a dar fruto al 100% y te vas a hacer fuerte, estable, sólido como el cedro del Líbano, en el nombre de Jesús. Vamos, si es para Dios, déselo fuerte. Dios es un Dios de promesa, mi querida iglesia. Y lo que tú crees que es tu peor momento, tu peor temporada, se va a convertir en tu mejor temporada. Por eso la frustración, escuche bien, es un sentimiento desagradable que se produce cuando las expectativas de una persona no se ven satisfechas al no poder conseguir lo que queremos o lo que deseamos. Y hay algo que usted y yo debemos tener presente siempre. Vamos a tener expectativas en esta vida. Todos vamos a tener expectativas. Las expectativas siempre van a estar. Vamos a tener expectativas ante Dios. ¿Cuántos tienen expectativas ante Dios? Vamos a tener expectativas en cuanto a la iglesia, al pastor, a los hermanos de la iglesia. Vamos a tener expectativas con respecto a nosotros mismos, si podemos alcanzar o no una meta. A veces tenemos expectativas con nosotros mismos de querer desafiarnos a ver si logramos cosas o no. Tenemos expectativas de querer avanzar, crecer, y a veces no lo podemos hacer. Tenemos expectativas económicas, porque cada vez que usted va a emprender algo, usted tiene expectativa de que las cosas le salgan bien. Vamos a tener expectativa en cuanto a un trabajo, porque cuando usted le abren la puerta de alguna empresa, de algún negocio para que elaboren ese trabajo, usted tiene expectativa en cuanto al trabajo y en cuanto a las personas que lo van a rodear. Tenemos expectativa en cuanto a relaciones sentimentales y de amistades. Tenemos expectativa con respecto al matrimonio. Creo que eso es algo que todos vivimos. Cuando nos vamos a casar, tenemos expectativa de que todas las cosas salgan bien. Vamos a tener expectativa en cuanto al futuro, pero cuando estas expectativas no son satisfechas, entonces es allí donde experimentamos este sentimiento de decepción, de tristeza y desánimo. Quizás algunos estén experimentando este sentimiento en su relación matrimonial, porque la expectativa que tenía en cuanto a tu cónyuge, de que sea un hombre atento, un hombre cariñoso, un hombre servicial, o una esposa cariñosa, amable, que respete, y estas expectativas no son satisfechas. Eso nos frustra, porque todos tenemos expectativas en cuanto a una relación. Cuando nos unimos en matrimonio, esto es para los que estamos casados. Los que se van a casar y están en esos planes, pues ustedes van a tener esa misma expectativa. Pero todos tenemos expectativa.
Y cuando estas expectativas no son satisfechas por el cónyuge, eso nos frustra. Eso nos trae ira, nos deprime, nos da impotencia. Quizás nos sentimos frustrados porque no hemos podido alcanzar metas, sueños que hemos estado luchando por años y no lo hemos podido alcanzar, no lo hemos podido lograr. Quizás hay jóvenes aquí, sé que hay muchos, y adolescentes que están experimentando este sentimiento por la ausencia física de sus padres. Se sienten frustrados porque los padres los abandonaron o están ausentes, se fueron a otro país y se frustran emocionalmente por la ausencia de los padres, por no poder estudiar, no poder avanzar. Quizás hay padres que también se sienten frustrados por el comportamiento y la desobediencia de sus hijos. Y todos vamos a experimentar este sentimiento a lo largo de nuestras vidas, pero escuche bien, el problema no es la frustración, porque la frustración es inherente, es esencial para nuestro crecimiento y nuestra madurez. Dios usa todos estos sentimientos que nos pueden arropar para nuestro crecimiento, para nuestro avance. Es esencial que nosotros nos podamos sentir frustrados. Por eso el problema no es la frustración. El problema no es la crisis que podamos estar viviendo, sino la capacidad de darle respuesta a la frustración es lo que va a hacer la diferencia. Porque la verdadera crisis, la verdadera frustración es la incapacidad que nosotros tenemos de solucionar el problema. Por eso el origen de este sentimiento no radica en la dificultad de conseguir lo que deseamos, sino cómo cada persona puede manejar, reconocer y aceptar los resultados desfavorables de la vida. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Porque el origen de la frustración no radica en esto, en el problema, en no conseguir lo que deseo, en no satisfacer nuestras necesidades, sino de reconocer y aceptar que hay resultados que no van a ser favorables para nosotros. No siempre las cosas nos van a salir bien, hermano. A veces estamos en una disyuntiva, en una decisión que queremos hacer, si comprar un carro o una moto. No sé si usted se ha visto en esa disyuntiva, ¿lo vendo o no lo vendo? ¿Lo compro o no lo compro? ¿Compro una moto o compro una bicicleta? ¿Si estudio o trabajo? ¿Si es el tiempo de tener hijos o no? ¿Si me caso o no? ¿Si emigro a otro país o me quedo en Venezuela? Y cuando nosotros nos encontramos en esta situación, que nos toca elegir por la acción que menos queremos, esto nos frustra. Porque todos caminamos en estas elecciones. A veces queremos comprar algo y a veces el no poder comprarlo nos frustra. A veces elegir la opción que menos queremos, de repente estás reuniendo y quieres comprar una moto, pero te tocó comprar una bicicleta. Tuviste que optar por esa opción, no te quedó otra, eso te frustra. Los jóvenes quieren comprar un mejor celular y te toca comprar uno de menos valor, eso a veces frustra. Pero de la perspectiva natural o humana, la frustración es mala, pero de la óptica de Dios, la frustración es necesaria para un buen desarrollo de nuestra mente y para un buen desarrollo de la humanidad. Porque imagínense que nosotros aprendamos a superar la frustración en estos tiempos. Que nosotros aprendamos a aceptar, a reconocer y a gestionar la frustración, ese sentimiento, esa sensación incómoda. Imagínense que toda la humanidad pueda manejar o gestionar este sentimiento. Va a haber un mejor desarrollo en nuestra sociedad o en nuestra comunidad. Va a haber un mejor desarrollo dentro de la congregación. Porque todos aprendemos a gestionar la frustración. Por eso, el problema no es la frustración, sino la actitud ante las frustraciones que nos presente la vida. Y escuche algo. La Biblia nos describe la historia de hombres y mujeres que experimentaron este sentimiento por las altas expectativas que tenían hacia alguien o algo. Y uno de los personajes que experimentó este sentimiento fue el mismo Dios. Él fue el primero, que se sintió impotente, que se sintió ira, enojo, tristeza, que sintió esa sensación
de que las expectativas por las cuales Él creó la humanidad no fueron satisfechas para Él. Y usted dirá, pastor, ¿y Dios se entristeció? ¿Dios se entristece aún siendo Dios? Dios es un Dios de emociones. Y por eso nosotros somos seres emocionalistas, porque Dios también siente tristeza, se aflige, se enoja. Y el mismo Dios experimentó todo esto. Se desmotivó. Nunca perdió la creatividad porque Dios es un Dios innovador y creativo y nunca la va a perder. Pero Dios sintió todas estas sensaciones en su interior. ¿Y dónde está fundamentado, pastor? En Génesis 6, 5 al 7. La traducción del lenguaje actual. Y escuche lo que dice y les puede sonar familiar a la actualidad de hoy. En este mundo, la maldad del hombre y las mujeres iba en aumento. Siempre estaban pensando en hacer lo malo y solo lo malo. Cuando Dios observó y vio tanta maldad en ellos, se puso muy triste. ¿Y qué dijimos? Que la frustración es una respuesta emocional que produce tristeza. Dios también se frustró. Se sintió triste de haberlos hecho y lamentó haberlos puestos en la tierra. Por eso Dios dijo, voy a borrar de este mundo a la humanidad que he creado. Voy a acabar con toda esta gente y con todos los animales. Estoy muy triste de haberlos hecho. Y por eso no sé si les suena familiar a la actualidad. Lo primero que podemos observar en este pasaje es que el mundo que Dios creó siempre estaba tendiendo a pensar lo malo y hacer lo malo y hacer lo malo. Y ese no era el diseño original de Dios para la humanidad. El diseño original de Dios para la humanidad es que era que se multiplicaran y se fructificaran, pero multiplicaran el bien y la gracia de Él y el amor de Dios por toda la tierra. Dios le mandó a extenderse por toda la tierra, pero la humanidad se desvió del propósito de Dios y empezaron a pensar en hacer lo malo y lo malo. Y Dios vio que la creación solo pensaba en eso y se sintió triste. Sintió tristeza en su corazón. Y por eso tomó una decisión y dijo, lo voy a borrar de la faz de la tierra. No sé si en algún momento de su vida usted ha sentido este tipo de tristeza también y dolor, pero también ha tomado la decisión de querer borrar de la faz de la tierra a alguien, que se desaparezca. No te quiero ni ver. No sé si a usted le ha pasado con alguien que usted tiene una expectativa muy alta y ve que la expectativa que usted tenía con esa persona no es suplida y satisfecha por ella. Y todo lo que usted se creó en la mente, esa expectativa, esa ilusión, esa esperanza de que todo le iba a salir bien, le salió mal. ¿Cuántas mujeres no han pensado en borrar de la faz de la tierra a sus esposos? ¿Cuántos esposos también? Pastor, pero ¿por qué te habla tanto de los hombres? Mire, porque nosotros somos más complejos que las mujeres, somos más complicados que las mujeres. Los que cometemos más errores en la vida creo que somos nosotros. Es un porcentaje muy alto. Y siempre la mujer cuando va al matrimonio tiene una expectativa muy alta con el hombre. Por eso les dije, tenía la expectativa de un hombre fiel, servicial, un hombre cariñoso, un hombre atento, un hombre emprendedor, un hombre que tenga ánimo, motivación, creatividad, inventiva, un hombre que tenga empuje. Y cuando esa mujer se encuentra con un hombre con un temperamento flemático, que no avanza, que no crece, que le cuesta, que posterga las cosas, esa mujer se va a frustrar. No lo digo por usted, lo digo por mí. Pastor, usted, sí, la pastora también, sintió esa sensación de frustrarse. ¿Por qué? Porque yo soy un hombre de temperamento flemático. Me gustaba postergar las cosas. Mañana lo hacemos, mañana vamos. ¿Cuándo vas a ir? Ahorita voy. Me faltaba empuje, motivación, decisión. Me costaba tomar decisiones, hermano. Todas las decisiones que iba a tomar tenía que ella firmármela, aprobármela a ella. Pero cuando llegué aquí a la iglesia empecé a desaprender y aprender.
de que tengo que desarrollar cualidades y características en mí. El temperamento no lo puedo cambiar, pero sí me inyecto una dosis de colérico de vez en cuando para activarme, hermano, y empezar a hacer. Pero esas son las expectativas. La expectativa que ella tenía cuando se casó conmigo era un hombre que le brindara seguridad, que le brindara protección. Y cuando se encontró con este caramelito que no era cristiano, mire, esa mujer era frustrada, deprimida, mire, enojada. Eso sí pasó por todas estas sensaciones de depresión, de todo, de ansiedad, hermano. Porque ella me cuenta que las noches que yo no amanecía en la casa, que duraba 3 días en la calle, amanecido con droga, alcoholismo, ella decía que se sentía tan frustrada que golpeaba los muebles. Sola en la casa, golpeando el mueble. Por eso cuando yo me convierto y llegamos a la iglesia y Dios me hace nueva criatura, ella me dijo, no quiero nada de lo que hay en la casa, ni mueble, ni comedor, yo no quiero saber nada, porque yo lloré mucho en esos muebles. Y regaló todo, hermano. Quedó sin nada. Pero Dios nos empezó a proveer y empezó a darnos para adquirir lo nuevo que Él tenía para nosotros. Aún no solamente lo material, sino la nueva criatura que nació en nosotros. Una persona que todavía podemos experimentar la frustración, pero la fe violenta siempre nos levanta para superar cualquier frustración en la vida. Pero todos, hermanos, pasamos por esa situación porque hay expectativas. Por eso Dios se frustró tanto y dijo, voy a borrar de la faz de la tierra a esta humanidad. Y no solamente Dios experimentó esta frustración, también la experimentó Moisés. Moisés se sintió frustrado cuando enfrentó la resistencia y la incredulidad del pueblo de Israel mientras él los guiaba a la tierra prometida. Moisés sintió también frustrado, un pueblo que todo el tiempo se hacía resistente a lo que Dios le hablaba a Moisés. Y Moisés se lo compartía al pueblo y se le enseñaba y le daba la directriz de parte de Dios, y este pueblo incrédulo no avanzaba. Siempre con una incredulidad, una duda que no lo dejaba avanzar a la tierra prometida. Una tierra que la podían alcanzar en 11 días y duraron 40 años dando vuelta en el desierto. Un pueblo resistente, hermano. Y hay personas como el pueblo de Israel todavía en las congregaciones. Espero que aquí no lo haya. Que son resistentes. Todavía son incrédulas. Todavía Dios nos manda a testificar de lo que Dios hace en nosotros y todavía no lo creen. Todavía dudan. Y se hacen resistentes al llamado que Dios te ha hecho, al propósito de Dios. Se hacen resistentes porque Dios te quiere llevar a ti a una tierra donde fluye la leche y la miel. Dios quiere llevar tu vida, tu matrimonio, tus hijos, tu casa a una tierra donde fluye la leche y la miel. Dios te quiere llevar ahí a ese lugar. Y la tierra prometida significa un estilo de vida en Cristo Jesús. Esa es la tierra prometida que es la tierra. Alcanzar el estilo de vida en Cristo. Y Dios te quiere llevar a ese lugar y tú te haces resistente. ¿Y cuándo te haces resistente, pastor? Cuando no eres intencional en tu crecimiento espiritual. Ahí te hace resistente. Te hace resistente a un llamado. Te hace resistente a un orden y a una excelencia que Dios establece dentro de las congregaciones. Y eso lo sintió Moisés en Éxodo 5, 22 al 23. Entonces Moisés dijo al Señor en oración: Señor, ¿por qué tratas mal a este pueblo? ¿Para qué me enviaste a guiar a este pueblo? Desde que vine a hablar con el faraón en tu nombre, él ha maltratado aún más a tu pueblo y tú no has hecho nada para salvarlo. Doble frustración tenía ahí Moisés. Una frustración porque estaba con la expectativa de que Dios se manifestara a favor de Moisés. De que cuando Dios lo llamó a hablar con el faraón, Moisés dijo, bueno, Dios va a estar conmigo, Dios me va a respaldar, y hay momentos que Dios lo dejaba solo. A ver qué hacía Moisés. Y por eso Moisés le dice estas palabras al Señor: tú no has hecho nada para salvarlo a este pueblo, porque no veía intervención de Dios. Job también experimentó este sentimiento cuando lo perdió todo. Y estas palabras que salieron de la boca de Job, mi querida iglesia, son fuertes. Y creo que en algún momento, no sé si hay alguna persona que haya exclamado o haya proclamado estas palabras.
Job capítulo 3, versículo 11 al 13 dice: después de lo que le sucedió a Job, que perdió todo, familia, perdió ganado, perdió negocio, hacienda, y todavía quedó enfermo, Job proclamó esta palabra: ¿por qué no nací muerto? ¿Por qué no morí al salir del vientre de mi madre? ¿Por qué me pusieron en las rodillas de mi madre? ¿Por qué me alimentó con sus pechos? Si hubiera muerto al nacer, ahora descansaría en paz y estaría dormido y en reposo. Cuando una persona experimenta pérdidas profundas en su vida, que se le hace difícil de superar esas pérdidas, muchas veces puede reaccionar de la manera que reaccionó Job. Puede exclamar este tipo de palabras: ¿por qué nací? ¿Para qué me trajiste a esta vida? ¿Por qué no morir antes de nacer? Señor, ¿por qué me permitiste crecer en el vientre de mi madre para traerme a este mundo a pasar trabajo, a vivir en estas condiciones las cuales estoy enfrentando, y ser un hombre o una mujer frustrada, que no avanzo, no crezco, que me siento profundamente deprimida, angustiada? ¿Cuánto en algún momento han podido pensar o hablar como Job habló? Me hubiese dejado morir. David también experimentó este sentimiento de frustración porque lo perdió todo. David perdió familia, perdió los hijos, en un momento donde David regresó de una batalla que duró 3 días, y cuando regresó a Ziklag, dice que Ziklag y Negev fueron invadidas por los amalecitas, y se llevaron como esclavos a todas las mujeres y a todos los hijos de las esposas de los hombres que acompañaban a David. Y dice que esos 400 hombres, cuando vieron que el Ziklag o las tiendas donde ellos estaban sus mujeres y sus hijos, quedaron vueltas ceniza, dice que ellos lloraron amargamente porque lo perdieron todo. Y David experimentó este sentimiento, y creo que todos hemos experimentado este sentimiento o esta sensación tan profunda como es la frustración. Pero aquí lo importante, iglesia, es que usted pueda aprender en esta mañana que la frustración es parte de nuestra vida. Siempre la frustración va a estar en nosotros. Siempre va a ser parte de nuestra vida. Porque cada día que usted se levanta, usted tiene la expectativa de que las cosas le salgan bien. Tenemos la expectativa de que Dios abra puerta ante alguna situación que estemos enfrentando. Y cuando las cosas no salen como nosotros pensamos, nos frustramos. Pero lo que Dios quiere que aprendamos es que no nos quedemos en esa condición, en esa sensación profunda que todos sentimos en nuestro interior, frustrado y abatido. Porque Dios no trabaja con gente frustrada, abatida, que no se levante. Dios trabaja con gente que aún en medio de la frustración se levante, que confíe, que tenga fe, que aún en medio de esa frustración, Dios está conmigo, Dios está de mi lado, Dios no me ha abandonado, Dios no me va a fallar. Y aún nosotros como iglesia, como seres humanos en esta tierra, todavía estamos llenos de expectativas de que las cosas puedan cambiar, que las cosas en nuestro país puedan cambiar, que todo se pueda revertir. De seguro tú también tienes las expectativas de ver un milagro sobrenatural en tu vida y en algo que estás pidiendo que todavía no has visto, no se ha hecho visible. Y puede ser que tengas la expectativa de que Dios te va a responder pronto, y puede ser que Dios tarde esa respuesta. No te frustres, porque en un de repente de Dios, Dios va a dar respuesta si tú no te rindes ante la circunstancia que pueda estar viviendo. Porque usted tiene que creer en lo de repente de Dios. Dios es un Dios de lo de repente. Y puede ser que mañana, cuando te levantes, el de repente de Dios pueda manifestarse en tu vida
en tu casa y en lo que tú estás esperando. Así que levántate, iglesia, de la frustración. No pierda la fe, no pierda la esperanza, porque Dios tiene cosas grandes para ti y para nosotros en el nombre de Jesús. Así que póngase sobre sus pies.